Bueno, continuando con la información, vamos a conversar ahora aquí en JN Noticias con Luis Benavente. Él es director ejecutivo de Vox Populi, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, Jorge. Gracias por la invitación. Habría que hacer primero un análisis correspondiente de los últimos procesos electorales. ¿Cuál sería usted la conclusión que llegaría de cómo las organizaciones políticas o los candidatos han trabajado sus estrategias de comunicación? En realidad, estrategia de comunicación casi no hay. Lo que hay es mucha improvisación. En general, las campañas electorales en el Perú, desde las presidenciales, las campañas para el Congreso, igualmente las campañas para 180 o más provincias y para 1.700 o 1.800 distritos, son de muy mala calidad, ¿no? Son muy improvisadas, no están basadas en estudios, no parten de una estrategia diferenciada, son producto de la improvisación y la informalidad. Lamentablemente en el Perú estamos muy rezagados en lo que es comunicación política y campañas electorales manejadas profesionalmente. Las organizaciones políticas podrían mencionar de repente que, existe una gran base, digamos, de profesionales que puedan cubrir esto. Sí, en general la corriente COMPOL, le llaman comunicación política, es muy fuerte en el mundo, en todo el mundo, ¿no? En el mundo hispano, España, México, Argentina tienen un muy alto desarrollo de la comunicación política. Y también en Latinoamérica, el caso de Brasil, ¿no? Nosotros estamos un poco rezagados. Hay en el mercado un buen número de profesionales de comunicación política y muchos de ellos son asesores de comunicación política, ¿no? Creo que es suficiente como para poder dar un impulso a la comunicación política electoral en el Perú. ¿Y por qué cree que de repente las organizaciones políticas no le están tomando mucha atención a este tema? Porque optan por el camino fácil, porque el Perú es lamentablemente muy informal y eso se refleja en las campañas políticas, porque tenemos políticos de muy mala calidad, lamentablemente, no son políticos muy profesionales. Mira lo que pasa con los políticos, con los alcaldes distritales, provinciales, con congresistas. No estamos viendo lumbreras de la política en el Perú, lamentablemente, ¿no? Entonces es gente de muy mal nivel profesional, académico. Entonces esto de la comunicación política y las campañas manejadas profesionalmente es algo raro para ellos. Yo lamento mucho tener que hablar así de una manera tan cruda, pero es la realidad, ¿no? La realidad del Perú es lo que tenemos, ¿no? Muy pocas campañas en el país tienen un nivel competitivo de calidad aceptable. Bueno, y con respecto a esto, Vox Populi está organizando un seminario de comunicación y marketing para ganar elecciones. Cuéntanos de qué se trata y cómo parte esta iniciativa. Bien, es un seminario donde vamos a poner temas en discusión, temas en debate, metodologías, instrumentos para que los candidatos, los asesores de candidatos, los miembros del equipo político y comunicacional y de marketing de los candidatos puedan tener más instrumentos para hacer una campaña más profesional, ¿no? Y hemos convocado para eso a un equipo de expertos en comunicación electoral que es de muy alto nivel. Creo que son gente de muy buen nivel. Está Abel Aguilar, que ha asesorado campañas presidenciales ganadoras en varias oportunidades. Julio Schiappa Pietra, que es un asesor político con muchísima experiencia. Está Daniel Olivares, que ha sido secretario de Comunicación Social del gobierno. Luis Núñez, que es un politólogo y experto en marketing político venezolano de mucha trayectoria, ¿no? Y quien le habla también. Hemos formado un equipo de 5 expositores para hacer una jornada de formación en comunicación y marketing político este jueves 28 de junio. ¿Qué importancia existe en que la comunicación política forme parte también de la currícula universitaria? A ver, podría ser, ¿no? Podría ser tal vez en escuelas de comunicación social, en escuelas de ciencia política, en algunas escuelas de marketing. Dentro de esas especialidades creo que sí, porque hay mucha necesidad de comunicación política, porque cuando hablamos de comunicación política no solo hablamos de la comunicación política electoral, sino del otro gran campo de la comunicación política, que es la institucional, que tiene que ver con todos los organismos de gobierno, que en los 3 niveles de gobierno son muchísimos y que también requieren un impulso para manejar de una manera más profesional sus comunicaciones. Pero también muchas instituciones que no son de gobierno
hacen una labor de comunicación política, ¿no? Por ejemplo, los gremios empresariales, laborales, muchas instituciones tienen una participación en la vida pública y requieren un mejor manejo de la comunicación política. Yo creo que sería estupendo que exista comunicación política, que ya existe en algunos casos en escuelas de comunicaciones, de marketing, de ciencia política, de sociología, ciencias sociales, periodismo, en estos campos. ¿Y a quién está dirigido el evento? Principalmente está dirigido a candidatos, a expertos en comunicación, marketing, a asesores de los candidatos en temas de comunicación, marketing, a asesores políticos de los candidatos y también en general a políticos. Y cuéntenos, ¿usted cree que de repente la comunicación política, en este caso de lo que menciona, se trabaja mejor desde el aspecto privado que de público? A ver, no, yo creo que en el sector privado básicamente, a ver, hay intereses de políticos de algunas empresas muy poderosas, tipo Telefónica, empresas de telecomunicaciones, empresas mineras, tienen interés político, ¿no? Hacen comunicación política, ¿no? Tal vez ahí hay un mayor nivel de eficiencia porque tienen directores de comunicación más profesionalizados, ¿no? Luego, en el sector privado, si dentro del privado incluimos a los partidos políticos, allí está ese nivel deficiente que hemos descrito anteriormente. En el gobierno, sobre todo en las instituciones más sólidas, de mayor presupuesto, de más presencia nacional, hay un movimiento actualmente conducido por profesionales de comunicación política con mayor presencia en muchas de esas instituciones, ¿no? Pero creo que todavía hay un déficit, por ejemplo. Si bien es cierto, hay estrategias de comunicación que se están trabajando entre las entidades de corte nacional, digamos que detecta esta pequeña, digamos, falta de esta comunicación política dentro de los gobiernos locales, tal vez. Sí, en general, en los 3 niveles de gobierno, ¿no? Y esto se nota muy claramente, por ejemplo, en los presupuestos tan pequeños que tienen. Otro indicador donde nota que no hay un gran impulso de la comunicación política es que no hacen muchos estudios, basan decisiones en intuiciones, y esa no es la mejor manera de tomar decisiones, ¿no? Y sí es un punto crítico, porque mira, Jorge, la cantidad de crisis que hay en el sector público, en el sector privado, vinculadas a temas políticos, desde escándalos de corrupción hasta otro tipo de crisis, por muchas razones que se pueden generar constantemente, y no hay un buen manejo de la crisis, ¿no? Y la crisis se presenta cuando el hecho es conocido públicamente, o sea, cuando hay un fenómeno comunicacional masivo, ¿no? Porque a veces puede haber ocurrido algo, pero mientras no es conocido, no hay crisis. Claro, medida que no se ha producido. Cuando se habla en crisis sobre la sobreexposición de la misma, ¿no? Es exposición pública, lo cual exige un manejo profesional, con mucha sangre fría, con mucha metodología, y no solo eso, ¿no? En realidad, la mejor crisis es la que no se presenta, aunque parezca absurdo, ¿no? Porque hay que evitarla. Entonces hay que hacer una auditoría de crisis, hay que tener un plan de contingencia de crisis, hay que tener roles establecidos, en fin, de tal manera que a la hora que se presente la crisis ya se sabe cómo actuar, ¿no? Pero como no hay este profesionalismo, en el momento que se presenta la crisis es como que hubiera un terremoto grado 9 y todo el mundo se aloca, y con la desesperación no se puede tomar buenas decisiones ni manejar bien una crisis, ¿no? Y en las campañas electorales las crisis son muy frecuentes, de pronto le saca un torpedo a un candidato y el candidato lee el periódico en el desayuno y se atora tomando desayuno. Justo a ese punto quería llegar. Estamos a puertas de unas próximas elecciones regionales y municipales en las que se establece que podrían haber más o menos 115.000 candidatos. ¿Qué les recomendaría usted a estas personas que están tratando de postular a cargos públicos? A ver, habría muchas recomendaciones y no solo comunicacionales. En el campo comunicacional, tener una estrategia y manejarse de una manera profesional. Pero creo que hay recomendaciones políticas, ¿no? Creo que hay que actuar con honestidad, hay que actuar con transparencia, hay que demostrar la transparencia, porque los peruanos no les creemos a los políticos, lamentablemente, ¿no? Entonces, y además eso te pone un problema muy serio a la campaña, porque hay que hacer campaña para demostrar al público que voten por nosotros cuando el público no cree en los políticos. Entonces tenemos que vender un producto difícil de vender, dicho en palabras un poco más de marketing, ¿no? Creo que hay que tener un plan de gobierno, hay que hacer promesas que se vayan a cumplir y que estén en el plan de gobierno, no solamente en improvisación. Hay que hacer, omitir la guerra sucia, las campañas de desprestigio, los troles, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que hay que trabajar con estrategia, con limpieza, con plan de gobierno, y eso le va a dar mucha ventaja competitiva al candidato porque le van a creer.
Pero si es que siguen con el tema de improvisar, prometer por prometer, guerra sucia, cosas indebidas, la gente se va a dar cuenta. Los peruanos no somos tan tontos como a veces los candidatos creen. ¿Cómo aterriza la comunicación política en estos tiempos de tecnología de información? Bueno, el acceso a Internet ha subido muchísimo en el Perú, es disparejo, en el país no hay, digamos, una inclusión total. Tenemos regiones la mayor como, conectividad está en Lima y en las capitales de región, ¿no? de acuerdo, ¿no? Lima o Callao o algunas capitales de regiones donde el acceso llega casi al 90%, 80% es muy alto, pero tenemos regiones como Cajamarca, donde el 67% es rural y las tecnologías digitales llegan en muy pequeña proporción, o Apurímac, que tiene un 55% de población rural, ¿no? Pero de hecho que las campañas digitales son muy fuertes, es necesario que todo candidato, todo partido esté en el mundo digital con una estrategia digital, ¿no? Generar ese espacio y además tener la capacidad de respuesta, porque muchas veces se monta un sistema digital de comunicación en redes, pero luego vienen las preguntas, los ataques y no hay capacidad de respuesta, ¿no? Y ahí lamentablemente sabemos que es muy negativa la acción de los troles, que suelen ser troles malos, entre comillas, que hacen mucho daño a los candidatos, ¿no? Habría que poner más bien troles buenos, entre comillas, que digan pues que a su candidato cuando lo ataquen, que digan pues déjenlo trabajar, escúchenlo, y no solamente el mensaje negativo, duro, terrible, que genera, que ensucia la campaña. En ese punto, en los últimos procesos electorales se ha podido revisar de que en la mayoría de las propuestas, en realidad, de la mayoría de la información puesta en campañas electorales en redes sociales, se basan más que todo en el ataque y en esta generación de contenido que no necesariamente es verdadero, ¿no? Sí, hay mucha información falsa y resulta difícil discriminar, ver qué cosa es verdadero y qué cosa es falso, ¿no? Entonces, yo creo que allí tiene que haber mucho cuidado en el manejo de las redes sociales, porque a veces ocurre que hay políticos, candidatos que logran una gran cantidad de público, de seguidores en sus redes, pero no les dan un mantenimiento, no tienen la presencia continua y también, bueno, pues hay que poner reglas de conducta, reglas de juego, ¿no? En esa página o en esta red se admiten mensajes con tales características. Todo aquel que ponga insultos, etcétera, pues será eliminado, bloqueado y yo creo que de esa manera se puede llegar a cierto equilibrio, ¿no? Pero exige mucho trabajo y cierta inversión. En este seminario, los que estén interesados, ¿qué temas se van a desarrollar de manera puntual? A ver, hay una serie de temas, por ejemplo, hay temas en relación al mensaje de la campaña, los contenidos de la campaña, temas en relación a la estrategia de campaña, cómo diseñar una estrategia y para comenzar, ¿qué es una estrategia de campaña? En general, las características, atributos del candidato desde el punto de vista comunicacional, temas relacionados a las redes sociales y al público objetivo en general, ¿no? Hay temas de estrategia, de mensaje, de candidato, en fin, y medios de comunicación para usar en redes sociales, tanto medios convencionales como medios digitales. ¿No? Eso debe ser, digamos, un barrido de los principales temas que tienen que ver con una campaña electoral desde el punto de vista comunicacional y de marketing. ¿Considera de que el acceso a la información del ciudadano lo ha fortalecido en el hecho de que ahora exige, digamos, autoridades, le tiene mucha exigencia ahora a las autoridades para poder aterrizar en cargos públicos? Hay mucho más acceso a la información y las redes sociales e Internet han contribuido mucho a eso, es cierto, eso le ha dado más poder al ciudadano, ¿no? Hay un gran problema en este tema que es cuando se mezcla la verdad con la mentira, cuando se mezcla el derecho del ciudadano a opinar y a exigir con el juego sucio, la mentira, las calumnias, las difamaciones, en fin, entonces, lo cual ensucia la comunicación y ensucia las redes, ¿no? Yo creo que en principio, como muchas cosas en la vida, las redes y el mundo digital y el acceso a la información se puede usar para bien, ¿no? Y yo creo que en este caso sí está contribuyendo a un ciudadano más empoderado, con mejor capacidad con mucha de más decisión. Fiscalización, digamos, ¿no? Claro, exactamente, por el mismo acceso a la información. No queremos despedir la entrevista sin que puedas recomendar dónde pueden acceder los interesados a participar de este seminario. Bien, pueden escribir a voxpopuli@voxpopuli.pe, al correo electrónico voxpopuli@voxpopuli.pe, o pueden llamar al teléfono 345-2287, 345-2287. Y por cierto, estamos en todas las redes sociales donde hay mucha información de este seminario. En las redes estamos bajo Vox Populi.